Bueno, el segundo video es para hablar propiamente cosas de la psicología y o cosas de la palabra de Dios. Para algunos que me conocen, eh, les he comentado hace mucho tiempo que cuando Dios quiere mover a una persona, Él lo mueve. Lo único que nosotros tenemos que hacer es esperar la voluntad de Él. Para muchos de ustedes saben, Dios me llevó a Panamá, una experiencia muy bonita. No fue mucho tiempo, pero fue una experiencia muy bonita que le doy gracias a Dios. La segunda es para venidas aquí a Panajachel, a Guatemala. Eh, y Dios va a empezar a, como le digo, a moverme otra vez. No para irme a vivir a varios países, pero sí a irme a predicar o a visitar algunos países por la psicología y por el canal. Les quería decir, mire, Dios es muy fiel, muy fiel. Solamente que nosotros, como la misma palabra dice, el pueblo se pierde por conocimiento, o sea, tenemos conocimiento, pero nos falta un poquitico. Y yo digo desde mi experiencia que es creerle a Dios. Anoche que le mandaba un saludo y de nuevo le mando saludos a mis hijos, a mi hija Lina Costanza, a Andrés, a Hernán David, a Carol Viviana y por supuesto a mis nietos, a Antonella, a Matías, a Samuel, que los quiero mucho y muchos me preguntan, ¿usted extraña a sus hijos? Y yo, claro, yo los extraño y los amo. Ya son adultos y como me decían ellos, papá, usted nos ha enseñado a ser hombres, a trabajar, a ser hombres y mujeres. Y la enseñanza no le di dinero porque no soy hombre de dinero, pero la enseñanza que usted nos dio, papá, es eso que usted hace, que les enseña a trabajar y a hacer, como decimos en Colombia, berraquito. Berraco en Colombia es ser una persona esforzada y valiente. Me siento orgulloso de mis hijos porque Dios los ha formado, los ha capacitado hasta donde me tocó a mí, pues hice lo humanamente posible, ¿cierto? Y le digo a los papás, miren, los hijos no pueden gobernar a los papás. Hoy hablaba con una señora mexicana y me decía, doctor, porque también dicen a los profesionales doctor, aquí le dicen a uno licenciado, en Colombia le dicen a uno doctor. Me decía, yo cría a mis hijos en sujeción, nunca mis hijos se han enfrentado a mí. Y hoy que escuchaba a un predicador que me gusta, que es Dante Gebel, él decía en su prédica que hay un versículo en la Biblia que dice que los hijos se deben sujetar a los padres y tienen larga vida. De hecho, yo puedo dar testimonio de eso. Yo tengo 64 años, yo tengo dos hermanos, uno murió hace más de 40 años, nunca obedeció a mi papá. Una hermana que tiene dos hijos de diferentes esposos tampoco obedeció a mi papá y ahí están las consecuencias. Muchos me dicen, bueno, ¿y por qué se separó? Le dije, bueno, divorció. Dije, bueno, lo que pasa es que no somos perfectos, nadie es perfecto, ¿cierto? Pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta y uno debe aceptarla. Entonces, últimamente, como decía el chavo, el chavito del 8 se está mirando mucho, aquí en Pana sucede, en Sololá también sucede, donde los hijos gobiernan a las mamás. Y hablaba con esta amiga que es mexicana, me decía, en México no se le permite a los niños, ni a los adultos, ni a los jóvenes pasar sobre el nombre de la mamá, o sea, es una autoridad. Aquí en Pana yo sé que a muchos no les va a gustar, mandan los hijos sobre los papás, ¿cierto? Hay una tradición donde mandan los hijos. Se adora mucho, se idolatra mucho y las consecuencias son los hogares como se están mirando. Entonces yo les digo a ustedes dos cosas. Uno, eh, la palabra es tan certera, la palabra es tan única, es la profecía más cumplida y que se va a cumplir. Y si él dice que como hijos debemos honrar a padre y madre, lo debemos hacer. En mi tiempo me tocó honrar a mi papá, digo me tocó porque yo estuve con mi papá 20 años, él murió en cama, duró 20 años en cama, le dio unos derrames y quedó en cama. Mi mamá muy berraca, muy valiente, pues lo atendió hasta que él murió. Luego mi madre muere y pues mi hermana le toca hacerse cargo de mi hermana. No la trató como debería tratarla, pero bueno, cada uno responde ante Dios por las situaciones. Pero la Biblia dice que debemos honrar a papá y mamá. No es honrarlos, no es comprarle a los hijos con regalos o con cosas, no, no. Es simplemente la sujeción. Hablaba con unos pastores aquí en Guatemala
que tienen un miedo tan grande que no saben por qué la feligresía se está yendo de las iglesias y están asustados, porque de 100 van 80, van 20. Y es muy sencillo. Eh, Vuelvo y repito, la palabra dice que por falta de conocimiento la gente se pierde. Y la gente se pierde mucho en el mundo y se pierde mucho en la consagración a Dios es porque no se lee mucho. Entonces honren a papá y mamá. Yo admiro a mis hijos y los felicito porque siempre me han honrado. Durante mucho tiempo no estuve con ellos. Fue un trato de Dios muy duro para mí. Pero tengo la satisfacción de que mis 4 hijos honran a papá y mamá. Y sobre todo que, como le digo a muchas personas aquí en Guatemala, hay un pacto, digamos, de caballeros que respeto a mis hijos como ellos me respetan a mí, pero nunca han pasado sobre el nombre, como en el cadáver, como decimos en Colombia, me han respetado en mis decisiones y es mucho lo que le doy gracias a Dios por ellos. Eh, y les digo a la mamá, no permiten que los hijos pasen sobre ustedes, no se humillen ante sus hijos. No, no es de humillar, simplemente es de respeto. Por eso las personas que me han invitado me han escuchado y me dicen, hombre, usted tiene una clase de evangelio diferente. Yo le digo, no, no es diferente, simplemente que aplico lo que dice la palabra de Dios. Para ello hay que leerla y no hay que racionarla, simplemente hay que pensarla y acatarla. Por eso yo les digo a muchos, tengo amigos en Colombia que les digo, mire, dispónganse para que Dios los mueva, dispongan el corazón que Dios los va a mover, porque es así, Dios mueve a las personas. Y dentro de unos semanas o meses que yo vaya a esos países, les voy a dar gracias a Dios en esos países, les voy a demostrar, mire, Dios sí cumple. Eh, Cuando yo estaba en una iglesia por allá en Caquetá, en Colombia, Dios me dio una palabra que yo iría a visitar muchas naciones y lo está cumpliendo, pero la nación más primordial era mi vecino, era mi familia. Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios, debes acatarla, no debes como siempre he dicho yo que el religioso es el que le obedece a Dios, digo, le manda a Dios, y el cristiano, los cristianos somos los que obedecemos la palabra de Dios, o sea, esperamos el cumplimiento de ella, no queremos que sea nuestra voluntad sino de ella. Entonces, para las personas que me han invitado, son católicos, son carismáticos, otro grupo me han invitado, entonces no tengo nada contra ellos, simplemente iría, predicaría, estaría con ellos, porque Dios nos manda a predicar, y Dios colocó en las escrituras ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero no colocó, no hace excepciones. Realmente quien hace acepción de personas son ellos mismos. Yo le digo a una persona en la universidad, muchos por mi carácter de ético no están de acuerdo en mi forma de ser. Yo les decía, a mí no me interesa si están o no de acuerdo en la universidad mi forma de pensar o de actuar. Simplemente Dios me dijo tenga dignidad y eso tengo, dignidad. Y por eso en la palabra una vez leí yo y ahí me decía Dios que yo soy el que soy porque Él me formó. Entonces no es orgullo, no es vanidad, es acatar la palabra de Dios, porque si yo le sirvo a Dios y lo amo, lo tengo que acatar. Eh, por eso estos viajes que voy a hacer es obra de Dios, no es mía. Yo no soy ni un buen predicador, no me considero también un buen psicólogo, ¿cierto? Pero Dios se honra. Culmino con esto. Eh, He conocido muchas personas aquí en Guate, que en cierta forma uno creyó, yo creí que iban a ser buenos amigos, que iban a ser buenas compañías, pero uno se equivoca. No, no, realmente hay personas que por conveniencia están con uno, ¿cierto? Uno les ayudó y entonces las personas ya que no lo necesitan, entonces ya la persona no vale un carajo. Y uno tiene que hacerse respetar. Jesucristo fue una persona irreverente, como decía los alumnos de la universidad, yo soy irreverente, me importa más lo que Dios dice que lo que la persona dice. Entonces, resumo, uno, honren a sus padres, padres también honren a sus hijos, no los compren por favor, que aquí en Guatemala se ve que llegan los hijos y la mamá se queda sin plata por no honrar al hijo, sino por comprar al hijo, y eso es un gran error. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dos, crean que Dios es fiel a la palabra. Cuando yo me convertí hace 31 años, Dios me regaló Proverbios 37:4, donde decía que deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Realmente Dios me ha concedido muchas peticiones que yo calladamente las he solicitado. Me ha costado deleitarme, no lo voy a decir que no, pero llega un momento en que uno dice, ¿qué pierdo yo si sigo a Dios? Y eso lo he hecho yo. Entonces confíen que Dios es fiel, que la palabra se cumple. Como siempre, vivamos en procura del bienestar socialmente sostenible, desde el lado del programa psicosocial. Procuremos la paz de la ciudad porque la paz de nosotros depende de esa paz de la ciudad. Y por el lado del canal cristiano, miren, Jesucristo hizo cosas y cambió la historia. ¿Sí? Como decía hoy Dante Gebel, si abro el computador está la fecha, me dice que es antes de Cristo. Si leo un libro, si veo cualquier fecha, me está diciendo que Dios existe. Pero Dios quiere que nosotros hagamos esas cosas no para cambiar la historia, porque no la podemos cambiar, pero sí para hacer historia. Entonces, muchas gracias por su atención, muchas gracias por seguir el canal. No les digo que si me quieren colocar un me gusta o seguirme, porque eso ya es algo lógico. No pretendo tener cantidades de me gusta, pero sí personas que amen la palabra de Dios. Y muchas gracias por sus opiniones, por sus ayudas, por sus invitaciones. Y como dice la palabra de Dios, el que reciba a un profeta o a un siervo recibe ese premio. Entonces bendiciones a todos y creo que por la tarde voy a hacer otro en vivo. Eh, que la pasen bien. Feliz Navidad.